Voy a ver si me puedo. Sí. Me voy a conectar a la reunión? charla de aquí, de la que tengo que estar ahorita en el auditorio. Ahorita le puse silencio. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia. Hoy particularmente tenemos la tercera charla, la tercera ponencia del ciclo de conferencias La Universidad que Queremos. Pero particularmente el día de hoy es simbólica, es representativa, porque hoy, hace 52 años, tenía su primera actividad en nuestro colegio de Ciencias y Humanidades, Alfredo. Entonces, en ese sentido, para nosotros es doblemente gozosa esta charla, ¿no? Uno, prácticamente los que estamos aquí hemos sido egresados de un CCH, no de otros. Ustedes son ahora estudiantes del CCH, entonces eso nos hace una comunidad diferente. Entonces, en ese sentido, también quisiera aprovechar y darle la bienvenida a quienes nos acompañan ahorita a través de Zoom. Agradecerles también, que son maestros y maestras también del colegio. Y bueno, el otro elemento, digamos, el elemento sustancial de esta charla es precisamente la presencia de la doctora Paola María Consuelo Cruz Sánchez, que va a compartir un tema muy interesante que usted ya va a desarrollar. Entonces no voy a robar más tiempo para cederle a ella la palabra y al final ya retomaremos parte de lo que ella dijo, sus preguntas, sus comentarios y
para cerrar precisamente esta conmemoración que hacemos nosotros desde esta trinchera, la nuestra, que es la de... Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Yo agradezco mucho la invitación a participar en este espacio, justo por lo que acaba de decir el profesor Efra, ¿no? No solo porque queremos pensar la universidad que queremos conjuntamente, sino porque es el cumpleaños del colegio, ¿no? Bueno, pues me siento muy afortunada, ¿no? de poder configurar o incluso ficcionar, hacer un ejercicio de ficción sobre la universidad que cada uno y una quiere ver y en la que quiere habitar. En ese sentido, creo que todos y todas podemos ir pensando en qué universidad les gustaría vivir o en qué universidad les gustaría seguir estudiando. Pienso este espacio entonces como un llamamiento a plantear un nuevo orden que tenga cabida en lo futuro, y ese, a mi parecer, es un ejercicio de responsabilidad y de autocrítica. Hacer un alto de vez en cuando, después de 52 años, o cada año o cada 6 meses, el tiempo que nosotros decidamos, para considerar qué somos, a dónde vamos, pero aún más importante, a quienes estamos formando y quienes están siendo formados, es menester ustedes. Las reflexiones que nos solicita la pregunta sobre la universidad que queremos cuestiona, por un lado, qué pensamos nosotros, qué es el papel de la universidad y cuál es el papel de nosotras y nosotros, quienes la conformamos. Y entonces, cavilar sobre la universidad que nos gustaría hacer aparecer es forzosamente una mirada a nuestras prácticas. Cuando digo prácticas, ¿se entiende? Digo, no te lo preguntaba a ti en particular, pero prácticas quiero decir a todas las cosas que hacemos, ¿no? Y entonces tendríamos que mirar nuestras prácticas, ya sea personales, pero también las colectivas, las que llevamos en conjunto, hacer un ejercicio de balance sobre qué de lo que hacemos contribuye o pavimenta la institución en la que queremos vivir y cuáles de los haceres que nosotros realizamos tendrían que modificarse para arribar a su mejora. Ello no significa, ¿no?, que cada uno y una de manera personal pudiera siquiera hacer todos los cambios posibles, ¿no? Eso sería muy, muy difícil. Hay grados de agencia y capacidades diferenciadas en nuestra universidad para hacer las modificaciones, las justas modificaciones. Lo único que quiero aclarar es que todos los que estamos aquí, los que están escuchando en el Zoom, y cualquier persona que en algún momento pudiera plantearse la pregunta sobre la universidad que queremos, está incluida en la reflexión. ¿Se entiende eso? O sea, nos preguntamos qué universidad queremos y cuando hacemos la pregunta nos obliga a cuestionarnos sobre el compromiso que tenemos nosotros, en este caso ustedes como estudiantes y yo como profesora. Entonces el primer compromiso es de orden académico y el segundo podría a bien ser de orden político. Esta tarde me gustaría trabajar, como lo dice el título de la ponencia, que es un título raro. Después me arrepentí porque creí que no decía gran cosa para quien lo leía, espero poder explicarlo. La utopía de una universidad de justicia imbricada. Todas las palabritas son raras, pero les prometo que las voy a explicar, ¿no? Y entonces me gustaría pensar en la utopía de una universidad que camine a complejizar sus haceres de justicia, atendiendo, por ejemplo, a cosas como el género, la raza, la clase y la sexualidad. Y entonces una propuesta de una universidad que haga un ejercicio, que no haga un ejercicio de justicia unívoco o sectarizado, sino que revise digamos, una perspectiva interseccional imbricada del cumplimiento de la misma. Y entonces, para lograrlo, lo que voy a hacer, bueno, les muestro más o menos mi objetivo de índice, es pensar, ¿no?, qué entiendo por utopía y cómo la utopía, que supongo es una palabra que a lo mejor han escuchado, es una práctica necesaria para la transformación. Después voy a plantear una hipótesis sobre la condición que creo que nuestra universidad como institución tiene respecto a la violencia sistemática en contra de lo femenino.
Hablaré de lo que yo entiendo como justicia sistematizada, que creo que es la que vive la universidad, y finalmente la justicia imbricada. Y entonces voy a comenzar. No me deja. Y bueno, quisiera que vieran esta imagen, ¿no? Que es como un poco lo que quisiera explicar hoy, es este inicio, entonces, con la utopía e imaginación. La invitación esta tarde es un poco a la de utopizar, entendiendo por utopizar, imaginar nuevas formas de vivir la universidad que todavía no son. Nosotros cuando escuchamos la palabra utopía, comúnmente referimos, o bueno, cuando ustedes escuchan la palabra utopía, ¿a qué piensan que refiere? ¿Sí han escuchado la palabra? No. O sea, es la primera, para unos es la primera vez. ¿Qué piensas, pues eso? Como la imaginación de las cosas que se pueden hacer, la manera perfecta que se quiere. Ok, como una manera perfecta de pensar una realidad, ¿sí? Tal vez una manera irreal de imaginar. Es interesante el conjunto de palabras que utilizas, ¿no? Como esta cosa irreal, ¿no? Tienes toda la razón. Cuando pensamos en utopía, vienen a nuestra mente diferentes cosas, pero generalmente referimos a una situación que es muy difícil de alcanzar, ¿no? O sea, como la pensamos casi como que tiene tal dificultad que a veces nos sentimos hasta tentados o tentadas a desistir de iniciar ese trayecto, ¿no? Te imaginas una mejor realidad, pero hacer el camino hacia allá es tan pesado que probablemente quieras desistir. Y pareciera que en un país como este, ¿no? Las aspiraciones por tener una vida mejor, una vida digna, resultan utópicas en este sentido, ¿no? O sea, si cada uno o una considera los momentos en los que se ha sentido vulnerable, podría ver que imaginar una vida, ¿no? Donde no haya vulnerabilidad a veces es complicado, ¿no? No vemos con claridad por dónde podríamos empezar. Resolver lo caótico de los entramados de nuestra sociedad se nos vuelve difícil. Siendo que la universidad no está yendo del país y a sus situaciones, cuando planteamos cambios para la universidad, la resistencia a tales metamorfosis constantemente alude a lo áspero del camino o incluso a lo infructuoso que podría ser transformarlo. Por otro lado, hablar de utopía también alude a soñar. En muchos casos, esta ensoñación es referida de modos despectivos, ¿eso se entiende? Como que, ay, se está soñando, no sé si han escuchado esta, sí. De hecho es un sueño perfecto, lo dices con muchísima claridad, en la que todo cuadra, ¿no? Pero ya cuando comparas ese sueño con la realidad y luego te preguntas los cómo, resulta muy complicado. Y entonces por eso a veces se desprecia a la utopista o el utopista porque son creadores como de quimeras. ¿Han escuchado esa palabra de quimera? Como estos ensoñaciones poco factibles de llegar a la realidad. Por consecuencia, se va a pensar que aquellas personas que sueñan están muy despegados de la realidad y que además están despegadísimos de las personas que vivimos cotidianamente una realidad difícil. Ciertamente, no quiero quitar el dedo del renglón, la utopía es un sueño. Es un sueño que es tal en tanto que está en la imaginación, pero como tiene pretensiones de realización, se convierte en un hacer subversivo de la realidad. ¿Eso más o menos queda claro? O sea, por ejemplo, ¿se les ha ocurrido pensar una realidad que no es la que viven, una realidad mejor? Cuando ponen el ojo en esa realidad, ese sueño empieza por criticar la realidad material. Y en ese sentido, una utopía es un sueño subversivo, o sea, quiere cambiar la realidad. Y entonces nos permite, ¿no? Para empezar, hacer distancia de la realidad que estamos viviendo y nos faculta o nos da la posibilidad de concebirla de otra manera.
Por esa razón, como decía su compañera, es un sueño perfecto, ¿no? Pero cuando lo comparamos con la realidad, es duramente juzgado porque en su estructura aspiracional todo funciona, todo cuadra, porque es una propuesta alternativa. Pero las complicaciones de los sueños empiezan, ¿no? Justamente cuando, al referirlo a la cotidiano, hay que traducirlo a una aplicación. Y entonces planteo un sueño, una realidad muy buena, y después, a ver, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Con qué? Y entonces tenemos claro o una cosa que quiero que tengamos claro es que a pesar de la dificultad, utopizar o empezar a soñar nuevas realidades para nuestra universidad, por difíciles que sean, no puede ser esta la razón para despreciar el papel de la utopía. ¿Se entiende lo que voy más o menos diciendo? O sea, ¿qué pasa si decidimos no pensar una sociedad mejor? Nos conformamos y la que no está tan buena, empeora, ¿no? Y después decimos, bueno, es que es muy difícil cambiarla, y va empeorando, y va empeorando, y va empeorando. La sociedad que vivimos no llegó a estar así solita, sino que no hubo quien soñara otra. Entonces, imagínense la responsabilidad de pensar la universidad que queremos. O sea, implica que tenemos que empezar a crear modos alternativos de realidad, al menos como sueño. Muchos sueños han llegado, o sea, imagínense, la ciencia es una gran soñadora, ¿no? La intelectualidad es una gran soñadora que plantea otras realidades y después esas realidades aparecen. Entonces, digamos que lo que estoy un poco diciendo es que tenemos la obligación como estudiantes de la universidad de pensar otra universidad. Y entonces no es cuestión de las autoridades, no es cuestión solo de los profes y profas, sino que ustedes que la habitan tendrían que empezar a pugnar porque hubiera otra mucho mejor. Y entonces vindico, ¿no? Vindicar es como defiendo la utopía como esta capacidad creativa y hacedora de mundo. Voy a usar la palabra utopía como lo que significa etimológicamente, que es sin lugar, pero sin lugar aún. ¿Se entiende eso? O sea, la idea es que sí va a llegar. Siguiendo la naturaleza, por ejemplo, de lo que ocurre en nuestro colegio, el proceso educativo, ¿no? El proceso educativo es un proceso utópico. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Que educar es una gran utopía. ¿Por qué será? O sea, si utopía es sin lugar aún, ¿por qué ser educado o educada en algún sentido es un proceso utópico? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿O no? La maestra, ¿quién sabe qué está diciendo? Entonces, sí, adelante. Estamos siempre en busca de una nueva forma de aprender, pero no llegamos a algo sólido. O no de momento. O sea, todavía no. ¿Tú qué vas a estudiar? Yo quiero irme. Ok, pero ¿qué profesión vas a tomar? ¿Vas a tomar alguna profesión? Por ejemplo, cada uno está, bueno, algunos, ¿no? Están en el proceso de decidir una carrera. Y entonces si dices, voy a ser médico o médica, eso es una utopía todavía, porque no tiene lugar, no ahora, pero lo va a tener. Y entonces ser educado es un proceso de transformación que aspira a que la persona sea algo mejor. Y entonces, en ese sentido, educar y no soñar sería una contradicción. ¿Se entiende? Ok. Y entonces, una cosa que sí me parece, a ver, niño allá atrás, que me parece importante de pensar es que no hay utopías totalizantes. Más bien tendrían que ser totalizantes, ya no quiero decir como que abarque a todos en uno. Y entonces, más bien pienso en imaginaciones parciales y o complementarias, incluso contradictorias. La utopía en general, una utopía que no es plural o que no es diversa, se puede convertir en una tiranía. Y entonces pienso que empezar a imaginar pedacitos de realidad puede funcionar mejor o es incluso mucho más prudente. Es importante, pues, aclarar, como lo ve, creo que está por acá, ya no,
no lo encuentro. La utopía no es una reforma. La calidad de la utopía es ser absolutamente radical. ¿Qué es una reforma? A veces le componemos partes para que quede más o menos igual. Pero no, o sea, lo que estamos proponiendo es en realidad una transformación de raíz, unas representaciones, visiones situadas. Parecería una contradicción, un oxímoron, pensar que la utopía es un sin lugar, pero que debe ser situada. ¿Se entiende la contradicción? ¿Cómo algo que no tiene lugar tiene sitio? O sea, parece contradictorio, pero en realidad es que para imaginar un mundo diferente a este, hay que estar en el mundo. O sea, ¿cómo van a imaginar una universidad mejor si no son parte de la universidad? ¿Cómo podríamos imaginar un plantel Naucalpan mejor si no pertenecemos al plantel Naucalpan? Un poco lo que quiere decir es que el cronos, el tiempo y el espacio son el asidero para empezarnos a figurar nuevas realidades, para empezar a pensar nuevas universidades. Y entonces, en ese sentido, vamos a pensar un poco como esta cita que me parece interesante de este filósofo francés, pensar a la utopía como un principio energético. Eso se entiende, está raro, ¿no? Como las barras energéticas. Las barras energéticas del gimnasio, ¿qué función tienen? ¿Cómo? Perdón, Jaco, no te escuché bien. Ok, si les doy un energético o algo de energía, ¿qué pasa? Rindes más, te energizas, te da fuerza, ¿no? Y entonces imaginar, ¿no? Soñar es una energía que nos da, ¿no? Digamos, la utopía para pensar o hacer llegar un futuro. Por ejemplo, cuando empezaron el bachillerato, no sé de qué semestres sean, bueno, algunos sí sé, empezaron el bachillerato, tuvieron que tener una energía continua para terminarlo y ahora ya se están proyectando hacia otro lugar y van a tener que tener principios energéticos, es decir, sueños, para poder alcanzar esa finalidad, ¿se entiende? Y entonces vamos a empezar a entender la utopía como este principio energético para un futuro que está por venir. Por ello, imaginar también requiere de una responsabilidad colectiva. ¿Qué significa eso? Que podemos imaginar cosas que son peligrosas. ¿Será? Sí, ¿no? O que son dañinas para alguien más. Entonces, una clave importante de la utopía es que es una ficción de libertad. ¿Se entiende eso? Tenemos ciertas libertades. Utopizar libertad implicaría ampliarlas. Y entonces ahora son libres, pero queremos ser más libres, queremos tener agencia política con justicia, queremos confabular críticas. Es decir, la utopía es una lectura que nos libera de la realidad que vivimos, pero que pretende una realidad mejor, si no sería una distopía. O sea, si no estaríamos creando como un mundo ordenado por agentes totalizadores y tiránicos, y eso no es lo que queremos lograr. Y entonces lo que queremos hacer es transformar, digamos, nuestra universidad en este sentido. La invitación es justamente a utopizar, y utopizar para una justicia que sea más, digamos, no unívoca, no parcial, sino un poco más complementaria. Entonces voy a tratar de explicar esto. Considero que nuestra universidad trabaja con justicia de sectores o de pequeños grupos. Voy a utilizar solo un ejemplo de los múltiples ejemplos que cada uno y una podría encontrar en la universidad, pero me gustaría trabajar la situación de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas y para después poder plantear algo así como una utopía. A modo de hipótesis, una hipótesis es un planteamiento que no he probado. Y entonces les pido que me acompañen en el planteamiento de esta hipótesis. Y la hipótesis es la siguiente. Considero que aún en nuestra universidad, al interior,
todavía hay una indiferencia por parte de lo masculino, que no necesariamente dice varones, hay más cosas que son masculinas que no son hombres, hacia la violencia sistemática en contra de lo femenino, que no solo dice mujeres. Por ejemplo, hay cosas femeninas que no son mujeres. ¿Se les ocurre alguna? Los colores de ropa, por ejemplo, la licenciatura en enfermería. Cabe aclarar que esta hipotética afirmación no niega que los caminos que han dado nuestra institución por erradicarlo. Basta con decir, ¿no? Por ejemplo, que en la universidad se cumplieron hace algunos días 31 años del intento de nuestra institución por transversalizar la perspectiva de género. O sea, un montón de tiempo, ¿no? Y en los últimos años, o sea, digamos, ustedes tienen poco tiempo en la universidad, pero en los últimos 10 años esta transversalización ha avanzado, pero a pasos agigantados, claro, no suficientes, pero agigantados. Sin embargo, cuando refiero a esta hipótesis, lo que quiero decir es lo siguiente. Que por ejemplo todo lo que tiene que ver con las mejoras para la condición de las mujeres y las diversidades sexogenéricas en particular está mayoritariamente gestionado o encabezado por mujeres. O sea, quienes están haciendo este ejercicio por la transversalización de la perspectiva de género son mujeres. Y entonces valdría la pena preguntarnos si solo es nuestro problema. ¿Se entiende eso? O sea, buscar que las mujeres y las diversidades sexogenéricas tengan una mejor condición relacional en la universidad, ¿es problema solo de las mujeres? Pues parece que sí, si solo son ellas quienes encabezan los trabajos. ¿Se entiende? A esto es lo que yo llamo justicia sectorizada. O sea, cada quien está buscando su justicia a partir de sí mismo, pero pareciera no un problema comunitario. No sé si eso se entiende. Ay, ¿cómo le hago? Lo reduzco. Perdón, no los dejaba ver. Bueno, sale Jacob, voy a hacerte caso. No se deja, Jesús. Ya vamos allá en el Zoom, es que... La conferencia ya lo resolví, estoy por Zoom. Gracias. Bueno, entonces, gracias Jesús. Sostengo entonces, o sea, ¿cuál es mi hipótesis? Que hay una indiferencia a esta violencia y que hay algo así como una ceguera, ¿será? Una ceguera de conocimiento, una ceguera de tipo ético, incluso una ceguera emocional. ¿En algún momento han sentido eso, que hay una ceguera emocional a estos problemas? Como que se les trata con insensibilidad, como que se les desprecia en su estatus de conocimiento, etc. Y entonces eso nos impide tener como algo así como una plena solidaridad entre hombres y mujeres, entre hombres, mujeres, diversidades sexogenéricas. Y entonces las relaciones entre hombres y mujeres parecen vivirse en tensión. ¿Será cierto o no? O sea, no siempre, pero a veces se tensan, ¿no? Como si fuéramos opuestos. Pero no solo eso, sino que a veces se continúan y se perpetúan asimetrías de género, cosas que lastiman. Con todos los escollos o con todas las situaciones que pueda tener la siguiente afirmación, considero que las mujeres y las diversidades sexogenéricas, justo por ser comunidades históricamente sometidas, parecen tener menos lealtad al género binario, parece, es una hipótesis. Ello no significa que no haya prácticas patriarcales en mujeres o en personas de la comunidad sexodiversa, y tampoco implica que no haya hombres comprometidos con la igualdad. Sin hacer una generalización tiránica, lo que estoy diciendo es que lo masculino tiene esta lealtad, este apego, este afecto por la organización patriarcal, donde lo femenino está subordinado a lo masculino.
Y eso nos impide situarnos, ¿no?, de alguna manera, en una posición de transformación de las relaciones. Voy a tratar de explicar qué quiero decir, ¿no? El apego a las relaciones de dominación, de explotación y de conflicto hace que las personas que estamos en esta universidad tengamos relaciones en pugna. Pero para que esas relaciones en pugna cambiaran, muchos y muchas tendríamos que declinar las ventajas que nos otorga la organización patriarcal. ¿Se entiende eso? ¿Cuáles serán las ventajas de una organización patriarcal? Sí. Ay, perdón. Bueno, por ejemplo, su compañero afirma, ¿no?, que en una organización patriarcal mayormente los varones tienen el poder. ¿Será cierto en nuestra universidad que los varones tienen más poder que las mujeres? No ha habido rectora y en 52 años del colegio ha habido una directora general. Entonces a lo mejor sí su compañero tiene razón. ¿Qué otras? Ahora, para que cambiara esa organización patriarcal, ¿quién tendría que declinar su poderío? O sea, tendríamos que hacer un ajuste, ¿no?, en la forma de convivencia. Sí, hay otras. Es que entonces sería el ajuste completo a todo el sistema patriarcal, que no solamente dice hombres, sino todo lo que conlleva a lo masculino, como justamente usted se refería. Tendríamos que cambiar el sistema patriarcal bajo el que existimos para que pueda ser equitativo, Claro. con una igualdad total. ¿Y quién tiene que cambiar eso? Para esto tendría que ser todas y todos nosotros, todos los que estamos dentro de la universidad, y si lo queremos llevar a lo más grande, toda la sociedad, no solamente los hombres, sino las mujeres y la sociedad sexodiversa. Para esto todos tenemos que participar. Sí, y entonces cuando las mujeres dirigen estos cambios, pues está parcializada la justicia, porque pareciera que digamos que los hombres no tienen injerencia en ello, lo cual es falso. Y entonces, bueno, cuando hablamos de eso, estamos hablando en algún sentido de que tenemos una universidad que es patriarcal. Tal vez no toda, ¿no?, porque también esta afirmación es así enorme, pero sugiero, ¿no?, que nuestra universidad todavía conserva modos de organización social con tintes heteronormados, jerárquicos, raciales, de exclusión sexual, y que todavía continúa organizando las labores al interior de la universidad en función del sexo asignado al nacer. Por ejemplo, si estamos en el salón de clase y le pedimos al niño de la clase que mueva el escritorio y no a la niña, digo, por decir algo, seguimos reproduciendo esta idea de que los varones son más fuertes físicamente, y no necesariamente. O si le pedimos, por ejemplo, a la alumna que se vuelva algo así como la secretaria de la clase, ¿por qué no a un estudiante varón? ¿Qué no se organiza igual? Entonces seguimos replicando aún algunas actividades. Si bien la legislación universitaria, en la legislación universitaria el género, la raza, la clase o la sexualidad no son determinantes o limitantes, algunas de sus prácticas, algunas de nuestras prácticas sí contrarían estos postulados. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, lo que decías, ¿no? No ha habido una mujer rectora, nada en la legislación lo impide. Tampoco existe, digamos, tampoco es que no existan mujeres capaces, hay un montón de mujeres capaces. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de techos de cristal, ¿no?, como este que no se ve pero no puedes pasar. Estamos hablando de espacios blindados por varones de maneras simbólicas. Blindado no es que tengan puertas de metal o cosas por el estilo, sino que están blindados simbólicamente. ¿Eso se entiende? Por ejemplo, aquí en el colegio, donde están las pesas y esto, bueno, el gimnasio, ¿no?, estará blindado simbólicamente. O sea, rara vez, o sea, nunca he visto, bueno, una maestra sería más raro, ¿no?,
¿no? Pero algunas alumnas que estén haciendo pesas igual, ¿algo dice que no entren? No, es un blindaje simbólico, absolutamente simbólico. Las mujeres permanecen alrededor mientras los varones están haciendo ejercicio. Y entonces eso es un blindaje mental, no es un blindaje real, ¿no? Pero bueno, real en el sentido de que haya una ley, sino que se convierte en real porque es simbólico. Y entonces estamos hablando de cierta desconfianza a la capacidad de las mujeres, la descalificación de sus liderazgos, la discriminación a las diversidades y grupos racializados, eso sin mencionar las prácticas de acoso y hostigamiento. Y entonces sí podríamos hablar de una universidad que todavía es patriarcal. Si queremos que la igualdad sustantiva arribe, tenemos que acompañar a todos los protocolos, a la defensoría, para intentar cada uno y una erradicar las violencias. ¿Se entiende eso? O sea, puede haber un protocolo, puede incluso funcionar muy bien, pero si nosotros seguimos replicando las violencias, no hay protocolo que sea suficiente. No sé si eso se entiende. Y entonces nosotros en algún sentido tendríamos que analizar si todavía seguimos siendo leales a este sistema de sexo-género binario y seguimos construyendo nuestras relaciones en superioridad e inferioridad, o una convivencia que tiene como epicentro la dominación. De modo que tendríamos que empezar a pensar eso y no dejar pasar estos actos o estas... Ay, Dios mío, le toco todo. No sé qué hice. ¿Qué hago? Bueno, ahorita regreso a la presentación. Y entonces tendremos que empezar a considerar estos ordenamientos, ¿no? Porque en realidad así convivimos, y empezar a ver las situaciones en las que hay grupos vulnerables. Porque estos grupos vulnerables lo que han estado haciendo es defender sus derechos a partir del ejercicio de identidad. No sé si eso se entienda. Por ejemplo, ¿cuáles serían grupos vulnerables en nuestra universidad? Las personas no binarias es un grupo. ¿Qué otros? Las personas transgenéricas. Claro, las personas trans, ¿no? ¿Quién es más? La comunidad LGBT. Claro, las personas con alguna discapacidad. ¿Quién es más? Por ejemplo, ¿quiénes serían las personas racializadas? Ajá, que todos en realidad somos de color, ¿no? Pero particularmente, por ejemplo, la afrodescendencia o las personas indígenas. Y entonces son grupos vulnerables que para defenderse han tenido que tomar esta característica, o sea, su rasgo, el rasgo con las que las han situado como inferiores, han tenido que tomar este rasgo como a modo de bandera. ¿Se entiende eso? O sea, una persona no se agota en un rostro indígena o en un rostro afro, o una persona no es nada más su sexualidad, o una persona no nada más es su sexo asignado al nacer, o no nada más es una transformación, es mucho más cosas. Pero tienes que tomar esta diferencia como bandera disidente para que alguien te haga caso. Y entonces eso implica, ¿no? en algún sentido, que las características que nos han hecho o nos han manifestado como, con un grado de inferioridad se han tenido que politizar para poder sobrevivir en las comunidades. Y entonces las luchas feministas, las exigencias de la comunidad LGBT, los grupos decoloniales, como algunos movimientos, son personas que han sido consideradas subalternas, subordinadas. ¿En qué sociedad vivimos? Que las personas tienen que marcar un elemento de su personalidad como una pancarta para sobrevivir. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué no solo podríamos estar y ya? Eso también ocurre en nuestra universidad. Insisto, las búsquedas de justicia se van parcelando como pedacitos.
Las mujeres pelean por su causa, la comunidad LGBT por su causa, los grupos afrodescendientes por su causa. Llega un momento en el que se tejen pedazos de sociedad, pero en algún momento se tejen en oposición y no en colaboración. ¿Qué a mí no me debe importar lo que padezca la comunidad indígena? Sí debiera, ¿no? Sí es parte de la universidad. En consecuencia, hombres contra mujeres, división en los movimientos feministas, disidencias contra diversidades sexogenéricas, resquemores en las políticas de equidad, de cuotas, etc. Y entonces lo único que está pasando en nuestra universidad es que cada quien está agarrando su bandera. Pero cuando agarramos nuestra bandera, las otras banderas no me importan. Y eso, digamos, que es lo que yo llamo una justicia sectorizada. ¿Es necesaria? Sí, pero a la larga lo que provoca es una división. En algún sentido, vamos a llegar a un momento en el que prácticamente la justicia haga, ¿no?, que las personas se vuelvan indiferentes a otras luchas, y entonces consideremos que luchar por aquellos que padecen en nuestra universidad, si yo no padezco, entonces no es algo que me compete. Si bien el uso de las identidades es como un proceder estratégico, lo que quiero plantear como utopía para nuestra universidad es complejizar el proceso de la justicia. O sea, no por partes, sino hacerlo más complejo, más lleno. ¿Qué quiero decir con eso? Apelar, ¿no?, a una universidad que se piense y repiense y ubique la necesidad de imbricar. Imbricar implica que hay cosas que están empalmadas. No sé si eso se entiende. Por ejemplo, puedo ser un estudiante afrodescendiente, pero también puedo ser un estudiante, por ejemplo, foráneo, ¿no?, que esa es otra vulnerabilidad, pero también puedo ser no solo estudiante afro, foráneo, sino que al mismo tiempo puedo pertenecer a la comunidad LGBT y por otro lado no tener tanto dinero. Y entonces ahí tenemos en una sola persona 4 vulnerabilidades acumuladas. ¿Por cuál va a pelear? Por todas. Hay que reconocer entonces que cada uno y una está atravesado por un montón de concepciones y posiciones. Cuando hablamos de profesores, por ejemplo, de asignatura de carrera, definitivo, no definitivo, joven, viejo, hombre, mujer, blanco, de color, adinerado, bueno, y entonces todo el tiempo estamos haciendo binarismos, como si nada más se fuera una cosa u otra. Reducir a una persona de nuestra comunidad a algo es polarizar la justicia. Aunado a ello, no permite el desarrollo de la crítica. Cuando trabajamos con estas lógicas categoriales tan parcelarias, los intermedios, ¿no?, se quedan volando. Por ejemplo, ¿qué pasa si decimos blanco y negro? ¿Quién se queda afuera? ¿El gris? Bueno, estaba refiriendo un poco a, bueno, voy a decir blanco y marrón, ¿no? Negro en este sentido. Los marrones, que somos prácticamente todos, más marrón, menos marrón, quedamos. No podemos ubicar las comunidades en columnas absolutamente separadas. Esencializar las identidades solo vale la pena cuando nos enfrentamos, digamos, a un proceso de injusticia. Pero si lo seguimos perpetuando, es infantilismo político. O sea, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y bajo ese principio no se puede hacer buena política. No sé si eso se entiende. Y entonces traer una justicia imbrincada, ya voy cerrando porque igual creo que me he extendido bastante. Lo único que dice es que en una persona, en una comunidad, hay una gran pluralidad y diversidad. Y tendríamos que poder captar y hacer la restauración de derechos desde muchos lugares, pero comunitariamente. No podemos dejar solas a las mujeres, solas a las diversidades, solo a los afros, solo a las personas indígenas, sino que tendremos que empezar a hacer un ejercicio comunitario para blindar nuestra comunidad de tal manera que la mayor parte de las personas que en ella habiten bien. ¿Se entiende?
Entonces no se trata de cada quien su rollo, cada quien su problema, sino que tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, en cuestiones de género, ¿cómo le hacemos cada uno y una para desmantelar una tradición masculina en nuestra comunidad? O sea, ¿cómo le hacemos para desmantelar lo masculino en mí? Porque lo tengo. ¿Cómo le hago? Y después hacer un ejercicio individual y colectivo de ese señalamiento. Digamos que si no empezamos a hacer esta pregunta, seguramente continuaremos haciendo esta lucha de justicia de maneras grupales, pero no de maneras comunitarias. Y seguirán perpetuándose espacios de dominación, porque hay personas que no tienen grupo. No sé si, o sea, por ejemplo, si eres heterosexual, ¿no? Llega un momento en el que ¿quién te arropa? O sea, como que la comunidad tiene eso, una comunidad. Pero si, por ejemplo, soy binaria, ¿no? En cuestión de expresión de género, ¿quién me arropa? Si no soy afro, ¿quién me arropa? Y entonces, ¿que quedo fuera de la justicia en la universidad? No puede ser así. Y entonces, digamos, para cerrar, quiero afirmar que la única forma o las formas que tenemos es imaginar esta sociedad donde el patriarcado quedará fuera el patriarcado y sus prácticas quedará fuera de la universidad. Y la utopía consiste entonces en dejar atrás todas las alevosías del individualismo y empezar, ¿no?, a trabajar en ideas comunitarias, no necesariamente grupales, o sea, grupales y comunitarias. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara y recordarles que el trabajo de utopizar es un trabajo de todos y todas. O sea, no del profe, no de las autoridades, sino de cada uno y una de nosotras, de empezar desde donde estoy, así desde su posición ahí enfrente y yo acá enfrente. Cada quien tiene que empezar a pensar cómo le va a hacer para que en el transcurso de su habitar en la universidad pueda transformarla a esa universidad que todos queremos. Recuerden que el CCH que ustedes están por dejar, se lo están dejando a otras generaciones. ¿Hicieron los cambios suficientes para un CCH mejor? Digo, que haya salvado el pellejo, ¿no? Pero tendríamos que pensarlo, ¿no? Van a la carrera, tendrían que hacer de ese espacio un espacio mejor para las generaciones futuras, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su escucha a todos y a todas, también allá en el Facebook, y bueno, escucho las preguntas si es que las hay. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Hola, gracias, presidente Plantel. Compañeros, compañeras, si tienen preguntas, por favor, es el momento. ¿Se puede soñar colectivamente? Se vale soñar. Hola, si hacemos de su justicia sectorizada a los bajo su punto de vista, ¿cuál cree que sería la mejor ruta de acción o camino a seguir para quizá no eliminar, pero sí disminuir este sentido de una persona por solo luchar por lo suyo y dejar de lado los demás? Digo, tendríamos que empezar por cosas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un profesor o una profesora no tan amable que comete injusticias en el aula, todos y todas nos damos cuenta. Siempre hay un alguien que se vale soñar y dice, vamos a quejarnos. Y después esta persona tiene ese empeño, pero no se siente respaldado. Eso es patriarcado. No respaldar a quien persigue la justicia es una acción no patriarcal. Ni siquiera te estamos pidiendo cosas gigantescas, sino trabajar por una justicia colectiva. Entonces, cada espacio en donde no le he echado ganas para que sea mejor, aun cuando es mi espacio, en el espacio en el que habito, es ahí el lugar de acción. En casa, en la calle, en todos lados, ¿no? Entonces, los cómo solo pueden darse desde el lugar en el que estás. O
sea, nadie te está pidiendo que cambies el país en su conjunto, ¿no? Porque eso sería una cosa, es una no utopía, porque la utopía, acuérdense que no tiene lugar, pero está situada. O sea, tiene que estar en un lugar. Y entonces, tu lugar de acción es donde tú estás, ¿no? O sea, tienes que ver si hay algo por hacer. Digamos que cuando hablamos del cómo, el cómo lo tiene cada uno y una, ¿sí? Gracias, César, por la pregunta. Buenas tardes, soy Fernanda. Y yo quisiera saber qué podríamos hacer, porque por ejemplo, en mi caso, ¿no? La lucha contra el machismo que siempre está constante, y hay veces que yo platico con familiares o con mi mamá y le llevo a mencionar cualquier cosa, es que no, es que es muy complicado porque pues si ya es y así se va a quedar, o sea, no ven más allá de lo que realmente podemos hacer. Entonces yo quisiera saber, uno como persona, qué es lo que puede empezar a hacer como para cambiar esto, o sea, que no las personas se queden en ya, o sea, lo vivimos así, ya se va a quedar y no va a cambiar. Sí, gracias, Estefer. Lo que haces ya es el principio. El problema es que cada vez que emprendemos como una lucha, quisiéramos que la lucha llegara así, rapidísimo. Por ejemplo, el feminismo occidental, ¿no? Surge en el siglo XVIII. La UNAM tiene 30, o sea, eso tiene 3 siglos. La UNAM tiene 31 años intentándolo y más profundamente 10 años. Entonces, Fer, probablemente no veas los resultados, pero estás iniciando. ¿Sí? No. Buenas tardes. Díganme, Pumita. ¿Mane? Díganme, Pumita. 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 Cosita. Perfecto. Bueno, ¿usted qué opina sobre la perspectiva de género y considera que es un deber social que todos nos informemos sobre las actividades y las acciones que pueden atentar contra otra persona, contra sus ideales o contra lo que es lo que representa esta persona? ¿Y qué opina? ¿Cómo considera que la sociedad se puede concientizar para erradicar la conducta machista, las conductas que atentan contra la dignidad y contra las demás personas? Bueno, la perspectiva de género es como unos lentes, ¿no? Y esos lentes que están hechos de educación te permiten ver cuando alguien está bajo un ejercicio de subordinación sin que haya una subordinación justificada. Hablamos por ejemplo, perspectiva de género como un modo de ver la educación, mi propia vida, la forma de gobernar, la forma de legislar, la forma de administrar un espacio educativo. ¿Cómo se logra la perspectiva de género? Con esto. Pero también con lo que hace Fer, o sea, viene a la plática, escucha, entiende y replica. Y entonces el proceso aquí es el proceso educativo, siempre es el proceso de largo alcance. Es muy lento, pero es seguro. Entonces, ¿cómo lo logramos? Probablemente no inmediatamente, pero sí educativamente, ¿no? Acuérdense que la gran utopía es la educación. Gracias, Pumita. Hola. Hola. Y yo quería que cuál sería la utopía, el sueño perfecto, pero imposible para la universidad. Bueno, a lo mejor no fui tan clara después de tal. La utopía es una universidad donde podamos vivir justamente sin tener que hacer alusión a nuestras diferencias. Es decir, que no tenga que resaltar que soy mujer para obtener un derecho. Que no tenga que resaltar que pertenezco a la comunidad afrodescendiente para por fin lograr un espacio en la universidad, una beca. O que tenga que decir, ¿no? que tengo condiciones casi de pobreza para poder aspirar a un espacio universitario. O sea, necesitamos una universidad donde cualquier persona pueda habitar con justeza. Entonces esa es la utopía, o sea, dejar de ver las diferencias e insistir en ellas para poder lograr algún derecho. Ahorita, mi nombre es Samantha, no quiero una pregunta, más bien es como un comentario. Ahorita que estaba diciendo sobre los profesores que graban cosas musicales, yo creo que sí hace falta mucho como dar ese apoyo entre los compañeros, porque a mí me ha pasado, yo soy una persona que no
una situación que no nos parece correcta o algo así. Y pues todo el mundo está como de no, y es que más personal, y pues yo sí pienso de que hay que hablar, o sea, no nada más quejarnos y después decirle. Y me ha pasado que como nadie quiere decir nada, yo digo, bueno, ok, si quieren, yo le digo, pero pues respáldenme, ¿no? O sea, que ya el profesor o profesora, que no soy la única que piensa esto y que verdaderamente es una situación que afecta a varios. Me ha pasado en muchas ocasiones que me dicen que sí, que me van a apoyar y acabo dando la cara, acabo hablando frente al profesor o profesora y a la hora de la hora cuando preguntan, bueno, ¿hay alguien más que opine lo mismo? Nadie dice nada, todos se quedan callados y pues todas esas veces me ha pasado que por alzar la voz acabo siendo como la afectada porque el maestro, o sea, me quedo como marcada con ese maestro por haberme quejado de algo que todo el mundo se quejaba, pero pues como al final nadie dijo nada y nada más quedé yo como la que se queja. Sí, bueno, eso pasa una y otra vez, pero por la gente que hace lo que tú haces, otros tenemos derechos. Y entonces sí tendríamos que hacer esta colaboración codo con codo, ¿no? Preguntabas, Yamilet, ¿cuál es la utopía? Pues la utopía es que no dejemos solos a quienes deciden alzar la voz. Gracias, Renata. Hay un comentario de la maestra Araceli. Sí, lo estoy leyendo. ¿Lo lees? Ah, bueno, sí. O sea, yo lo leo para mí. Sí lo pueden ver, pero se los leo. Dice, buenas tardes, considero que la parte, bueno, es la profesora Araceli Miranda. Considero que la parte emocional, que me parece mencionó la profesora Paola, es un aspecto que condiciona a tener los sueños, de manera positiva y negativa. En el caso de los profes, creo que estamos en una situación en la que muchos se cansaron de soñar, puede ser, por lo tanto, no están disponibles para trabajar por aquello que puede ser la universidad que queremos. Por ejemplo, en el proceso pasado para la asignación del director del plantel, muchas veces escucharon diciendo ¿para qué si ya está dicho todo? ¿No? Y bueno, así nos pasa, ¿no? Que no... decíamos o empezábamos la plática diciendo que cuando hablamos de utopías, utopías la entendemos como algo que es bien difícil de lograr y por esa razón desistimos, pero la convocatoria, digamos, de la charla es un poco a utopizar, ¿no? A volver a soñar. Digo, suena como novela, ¿no? Había una telenovela que ustedes seguramente vieron de niñas, Aprender a soñar. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa, ¿no? Es una tontería. Pero no tiene que ver con eso, sino con el planteamiento de mejores modos de vida, de una mejor universidad, etc. Bueno, mi pregunta es una manera de hacer nuestra utopía, nuestro sueño lo más real posible, pero manteniendo su esencia para que podamos materializarla, o qué herramientas tenemos para justamente materializarla de la manera más real posible para Más que fiel. pueda cumplir. Digo, la pregunta es súper difícil, porque soñamos una cosa y manténla fiel, ¿no? O sea, que se pudiera llegar a la realidad tal cual la soñaste, me parece complicado porque hay que negociar con la realidad material. Pero digamos que la onda de la utopía es lo que decía, no es totalizante, sino fragmentaria. Voy a tratar de cambiar este pedacito, ¿no? Y entonces ahí, entre menos amplia sea, tal vez es muchísimo más fácil ser fiel al sueño. No sé si hay una herramienta, pero claro, depende del sueño, ¿no? Ahora que menciona que debe haber ciertas divisiones en las luchas y considerando que hay puntos de vista, experiencias y objetivos diferentes y que algunas luchas incluso chocan entre sí desde sus puntos de vista, ¿cuál considera que es la manera en la que pueden comenzar estas a unificarse entre sí? Es una pregunta, la pregunta necesaria, súper interesante. Ninguno ni ninguna aquí piensa igual que otro, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para hacer comunidad si todos somos tan diferentes? Lo único que puede unirnos como comunidad es la injusticia. O sea, ataquemos todos y todas las cosas injustas. En lo demás, sigamos en desacuerdo. ¿Sí? O sea, la comunidad se hace por querer erradicar la injusticia, no para ponernos de acuerdo en más nada.
Mi pregunta sería porque en los años que vienen y son elecciones de rector, de presidentes, de gobernadores, ¿usted cree que conviene más que gobierne una mujer o una persona con conciencia de género, con ese tipo de conocimientos? Ambas. Desarrolla. O sea, dice Jaco, ¿qué es o qué es? No es una explicación. Creo que debería de llegar a la recta. Hay muchas mujeres capaces en la universidad, hay muchas mujeres capaces también en el país, ¿no? No solo se refiere a una política de cuotas, ¿no? Como, bueno, pues ahora ya, que le toque a una mujer. Pero sí es importante la política de cuotas de todas maneras. O sea, ¿por qué tendrían que haber más mujeres en los puestos de elección, en los puestos de poder? Porque son las que llegan para lograr que otras lleguen. A veces, por ejemplo, se ataca mucho a las políticas de cuotas diciendo, bueno, les dieron el 50 y el 50, ¿no? Y entonces empiezan a atacar a aquellas mujeres que son el 50, no son muy capaces, nada más las pusieron porque había que dar el 50% del aforo, etc. Pero lo que no están viendo es justo la utopía, el futuro. Basta que llegue una para que puedan llegar más y más capaces. Entonces sí es necesario. Me llamo Pamela y no sé si la pregunta o comentario, pero o sea, desde la institución de la universidad yo no la veo tanto como o de la utopía de que los alumnos, o sea, sino con los maestros, de que por ejemplo como que quieren alzar su autoridad, pero que ay no saben, o cosas así, porque yo me fui a quejar de una maestra y pues como que el encargado, no sé, como que le quiso dar como a la maestra. Y no, porque la maestra nos había quedado con sus cuadernos en una basura. Entonces le dije que pusiera una hoja que me lo diera. Y el señor me dijo, no, es que los maestros así cotorrean. O sea, así como, ajá. Y, o sea, como que varios maestros son así. O sea, de que, no, pues ustedes como son nuevos, pues como que no saben. Y esto es más como porque, yo esto es como de los que gracias. Sí, en realidad no hay parte de la comunidad. ¿Samantha? No, sí, no. Pamela. Pamela, no hay parte de la comunidad que no deba cambiar. O sea, el alumnado, el profesorado, los trabajadores, el funcionariado, o sea, la comunidad completa. Claro, unos necesitamos cambios más profundos. Ahora, ¿cómo se realizan esos cambios? Por gente que pugna por ellos. Tiene que llegar un momento en el que ese profesor, esa profesora, se tiene que dar cuenta. Y si no se da cuenta profundamente, al menos se tiene que dar cuenta en apariencia, porque viene toda una sociedad pugnando, porque eso ya no se puede hacer, ya no se puede decir, ya no se puede comentar. Pero, digamos, tú que lo ves con claridad, necesitas, Pamela, blindarte con tus compañeras y compañeros para hacer frente. O sea, lo que decía acá, ¿no? Ella, creo que ella sí es Samantha, ¿no? Mencionaba que se aventaba a decir, pero no había quien le hiciera segunda. Entonces, esa es la verdadera utopía, que tengamos quien nos respalde. Gracias, Pablo. Yo, pues, acerca de lo que hemos dicho de perspectiva de género y cuál es la raíz etimológica de la palabra utopía. Utopía es sin lugar, literal. O sea, topos es lugar y el prefijo niega el lugar. Entonces, así literal, etimológicamente, utopía significa sin lugar. Yo le agregué el adverbio aún. O sea, no tiene lugar todavía, ¿no? O aún. La perspectiva de género es una visión producto de una larga historia de feminismos que surge el siglo pasado. Como un concepto que hace una síntesis de todas las luchas feministas. Perspectiva de género significa unos lentes para ver la realidad y tratar de ubicar cuando esa realidad todavía es jerárquica por géneros, o sea, el género masculino más importante que el femenino, donde todavía hay una división de las labores en función del sexo y donde hay una heteronorma, entendiendo por heteronorma no solo que la heterosexualidad sea más visible, sino que hay un montón de cosas que están organizadas en función de la heterosexualidad. Piensen, por ejemplo, en conceptos
conseguir un crédito para una casa. Si estás casado, hombre y mujer, les da más fácil el crédito a que si lo pidiera, por ejemplo, una pareja hombre. O hasta las estas para el gimnasio, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las membresías para los gimnasios te salen más baratas en pareja. Cuando ponen, digamos, ya las instituciones están cambiando, pero dice hombre o mujer y no hay otro no binario, eso es heteronormado, ¿no? Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Es ir viendo en todos los espacios donde estás eso. ¿Se entiende? Bueno, yo me llamo Arturo y pregunto, bueno, hablando del tema del patriarcado, en la UNAM, ¿qué papel toma la UNAM en la promoción de la equidad de género y cómo erradica el patriarcado en México? ¿Y qué avances, bueno, qué medidas se puede tomar para avanzar en este sentido? Bueno, la UNAM está muy comprometida con hacer una transformación en este aspecto. En 1992 se forma el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, que hace una semana cumplió 31 años. Y entonces tiene una larga carrera de transversalización de la perspectiva de género, pero digamos que esta carrera, aunque es larga, va teniendo frutos poco a poco, ¿no? Por ejemplo, el protocolo no tiene tanto tiempo, el protocolo de atención integral a las víctimas por razones de género, es un protocolo muy joven, todo el tiempo lo estamos cambiando o se está cambiando con la intención de abarcar, digamos, más denuncias. Pero la transformación real, o sea, cuando yo planteaba la hipótesis de que hay una indiferencia hacia lo masculino, quiere decir que aunque haya un protocolo, aunque haya una defensoría, aunque haya sanciones, quienes las aplican todavía están, digamos, aliados del sistema de sexo-género binario. Incluso nosotros podríamos ser aliados y aliadas de ese sistema sexo-género. Y entonces, mientras no cambiemos nosotros, difícilmente va a funcionar o va a andar, digamos, rápidamente ese protocolo. Entonces, insisto, digamos, a lo mejor no es una respuesta o no es la respuesta que queremos escuchar, pero la educación es el camino, es el único camino, es la única vía. Pero la educación personal, o sea, tú, yo, y la educación colectiva. Me llamo Jonathan, de manera, una pregunta personal de usted, y es de manera utópica, ¿qué acciones o estrategias usted implementaría en la universidad para que las mujeres lleguen a esos puestos directivos de la universidad? Ya, o sea, la pregunta más difícil. No sé. Hablo un montonal, pero no sé. Creo que, por ejemplo, las mujeres tenemos que tomar los espacios. Hay algunos que se nos dan, ¿no? O sea, que nos invitan, y hay otros que tenemos que arrebatar. Digamos, ¿no?, que esa ha sido mi experiencia en la universidad, tomar y arrebatar. Y hay lugares en los que me tengo que poner y hay lugares en los que tengo que decir para después que me inviten. Las mujeres, las personas que se sientan vulneradas, tienen que hacer uso del espacio, hacer de su propia práctica una agencia política. Agencia política lo que implica es, no tengo que pedir permiso para todo, voy a ponerme ahí. Y entonces, si, de alguna manera, esa sería la forma. Ahora, la segunda forma es como dicen en Chile, que dicen, amuchémonos. O sea, no puedo yo sola, tendríamos que ser muchas y muchos. Entonces, yo me aviento, pero con un respaldo. Entonces, creo que esa es la forma, creo. O al menos es la que se me ocurre hoy. Si nos volvemos a encontrar y me vuelves a preguntar, a lo mejor ya se me ocurrieron otras. Sí, buenas tardes, me llamo Pedro. Mi pregunta es, ¿qué retos se presentan en la implementación de la utopía universitaria de la UNAM y cómo se está esperando? ¿Qué retos, discúlpame, qué retos ¿Qué retos, así es, ¿de qué retos se presentan en la
sea, los retos es un poco lo que decía Pamela, ¿no? Que como la comunidad es tan diversa, hay parte de nuestra comunidad que es resistente al cambio que tiene que ver con el género. Y ese es el gran reto. O sea, ¿cómo le hacemos para ir avanzando, para ir moviendo? Ese es el verdadero reto, ¿no? Incluso que a veces las políticas institucionales tampoco respaldan esos movimientos o los dejan a la mitad, y entonces eso es, digamos, muy complicado. Pero, por ejemplo, tú eres un universitario muy joven, pero te queda una larga vida en la universidad, y entonces tendrás que echarle ganas, ¿no? para ir empujando. Hola, buenas tardes, soy Daniela. Y bueno, respecto a lo que decían mis compañeros de cómo es posible que nosotros hagamos posible nuestra utopía, bueno, generalmente todo está más basado hacia los hombres, ¿no? Por ejemplo, un coche, cuando choca, está adaptado para proteger a un hombre, o sea, no pensando en la mujer. Entonces considero que a lo mejor la utopía que tienen los hombres, ellos ya saben expresar como para que ellos tengan más poder. Y a una mujer le mete miedo, como tú no puedes, tú no eres capaz, por lo mismo ella se reserva y no saca como todo su potencial. Entonces desde ahí, una persona no puede sacar su utopía, porque pues por lo mismo de que le meten miedo, ¿no? Y entonces está más basado en los hombres. Bueno, es mi punto de vista. Sí, creo que tienes un punto muy importante, ¿no? Hay miedo a soñar también, y miedo a expresar el sueño, pero en este ejemplo que dabas del coche es interesante, ¿no? Si tú estudias ingeniería o diseño automotriz, puedes cambiar los seguros, ¿no? Por ejemplo. Bien, buenas tardes. Nada más quisiera comentar que en efecto es importante reconocer la lucha histórica que dices de los diferentes movimientos, porque finalmente si una iniciativa, una injusticia a nivel individual no trasciende socialmente, pues no se forjan esos cambios ni esas transformaciones que han sido tan importantes como el derecho al voto y a muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es importante en ese sentido reconocer la lucha histórica y cómo ha venido empujando y sigue la urgencia de los movimientos feministas. Y quisiera preguntarte, me parece que hay un rico y un variado campo de estudio que ha florecido más en términos del feminismo. Sin embargo, creo que sabemos, y lo has dicho, hay una brecha en términos de la discusión académica, de incluso el mirarnos nosotras mismas y de pensarnos como mujeres en nuestro entorno. Pero yo preguntaría en el contexto escolar y con tu experiencia en términos, porque a veces que hay materias de género, hay estudios, hay estos espacios tan importantes, pero a la hora de que sabemos que cada semestre las chicas sufren esta violencia por lo mismo, lo de siempre, ¿qué pasa ahí? Decía, nos enfrentamos a veces a autoridades que asumen un mismo papel, y creo que es bien difícil entender y pararte y decir, ¿me está pasando esto? A veces las chicas dicen, solo quiero que me escuchen, porque yo sé todo el camino que tengo que andar y a ver si me hacen caso. Entonces, ahí todavía falta mucho que recorrer. Y en ese sentido, no sé, yo te preguntaría, ¿qué se pueden hacer de acciones para pasar un poco del término del discurso, la crítica personal, a realmente llevar acciones concretas que puedan desde castigar, visibilizar estos casos y realmente no nada más como administrar los conflictos? Gracias. Digo, la respuesta va a ser redundante, ¿no? Pero, o sea, lo mismo que he dicho todo el tiempo, pero además sí creo que, por ejemplo, nuestra universidad sí tiene vías para presentar quejas, pero mayormente no las conocemos.
Entonces, lo primero que tendría que haber es el conocimiento sobre dónde, cuándo, cómo, dónde se presenta una queja, con quién, ¿no? Porque mayormente pensarán que es en el jurídico, pero eso ya no es en la defensoría y se puede hacer hasta por internet. Y entonces, digamos, si tuviéramos a la mano la información, puede ser un primer momento de transformación. O sea, imagínate en todos los salones que hubiera la vía para presentar la queja, que el profesorado, el que agrede como el que no agrede, pudiera saber la vía y el camino y las sanciones, tal vez no actuaría igual. O sea, si todos sabemos, todos y todas sabemos cómo actuar y dónde, a lo mejor ahí hay un candado para la acción. O sea, lo primero es formarnos en cómo trabaja la universidad, en cómo se tiene que hacer esto, dónde se tiene, quiénes son las personas a las que tienes que dirigirte, por qué ya no se dirige uno a las oficinas jurídicas, sino directamente a la defensoría, ¿no? Es una de las transformaciones que se hicieron en la vía de acción del protocolo, para que justamente no sea el abogado o la abogada de los planteles quien reciba la queja, sino que sea como externo. Entonces sí tendríamos que estar todos, ¿no? Como entran a la escuela y lo primero que tienen que hacer, mira, conócete la vía para presentar una queja. Mira, aquí está este lugar, estas son las personas indicadas, estas son las primeras escuchas, esta es la comunidad, esta es la Comisión Interna de Género, este es el teléfono de la Defensoría. Eso, o sea, el conocimiento sí abre posibilidades para frenar acciones agresoras. Y entonces, si quieres, así digamos una fácil, ¿no? La otra es de largo alcance, pero una fácil podría ser esa. Aunado a que la asignatura de igualdad de género fuera curricular. Quedan 5 minutos, hay 3 preguntas, ¿te parece bien que hagan las preguntas y tú las respondes con una conclusión? Bueno, soy Marina Soto y mi pregunta es ¿qué necesitan las mujeres para poder cambiar este sistema de patriarcado y también que los hombres puedan acceder a este cambio? Claro. Bueno, a mí me preguntan, no soy Mary, y yo mismo como un comentario que el tema ocupa máximo relevancia, más distribución, porque, bueno, esto lo vemos como también en los ámbitos, en los de la carrera, porque luego también es como de, ay, no, es que me salió usted muy niña, o es que ya va a empezar a llorar como arena, cosas así, ¿no? O también, por ejemplo, en la policía, luego con las denuncias, ¿no? Como de, ay, seguramente debe estar con el novio, o bueno, entonces yo creo que es un tema que ocupa mucho más discusión. Y pues la verdad que es algo importante. Sí, gracias, de acuerdo. Bueno, mi nombre es Tania y mi pregunta es ¿qué iniciativas están desarrollando en la universidad para lograr una educación más equitativa y accesible? ¿Y cuáles ustedes como implementaría para que esto se llevara a cabo? Oye, ojalá pudiera yo contestar eso, sí. Buenas tardes, mi nombre es Diego. Yo le quería preguntar qué impacto tendría la realización de la utopía universitaria en la sociedad mexicana y en el mundo en general. En realidad la universidad tiene la obligación, hasta se dice la Universidad de la Nación, no sé si han visto ese logo, o bueno, esa como mercadotecnia de la universidad. Estamos obligadas a ser el punto de lanza para la transformación social. Entonces, la universidad, que es la Universidad de la Nación, una de las universidades más grandes del país, sí está obligada, o sea, comprometida todos y todas, a ser un lugar puntero para los cambios sociales, ¿no? Se decía aquí el lunes que la universidad casi no opina de nada, no sé si estoy de acuerdo, pero en realidad sí necesitamos ser como este punto de discusión. O sea, por ejemplo, tú tendrías que ser donde vayas, el lugar para discutir o promover la discusión, ¿no? La pregunta que me hace la compañera, se me acaba de olvidar tu nombre, sobre qué tendríamos que hacer las mujeres. Creo que lo más o menos lo dije, pero sí tendríamos que colaborar entre nosotras. No es tan fácil, de hecho fuimos educadas para no hacerlo, para manejarnos en relaciones de pugna y de competencia. Y entonces, erradicar el patriarcado como mujeres es ir en contra de esa educación. No hablar mal de las mujeres,
celebrar los triunfos de las demás, colaborar con las demás, ayudarlas, por ejemplo, en sus tareas, a maternar, ¿no?, a las mujeres que tienen hijos. Creo que esa es una de las formas, ¿no? Reconocer que tenemos, que por ejemplo los trabajos de cuidado son trabajos dignos, no de segunda, sino importantes. La amabilidad, ¿no?, que es como, o la dulzura, que es podría ser una característica femenina, puede ser la transformación de la realidad, ¿no? Siempre será mejor un aula dulce y amable que una tirana y grosera. Y ya no, bueno, yo les agradezco un montonal, pero creo que el tiempo se nos agotó. Tenemos clase ya, pero no, sí, muchísimas gracias. De verdad, me sentí muy acompañada, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora. Ahora, hoy, nuestro plantel cumple 52 años, ¿no? Y los que le faltan, y gracias a sus estudiantes, por supuesto, gracias a sus maestros y maestros, ¿no? Y bueno, este ciclo de charlas continúa mañana, 12:30. El tema es la publicidad de la Sí. El profesor Joel Hernández, ¿no? Gracias.